Hace un año, el 8 de septiembre de 2016, tuvimos una entrevista de las más interesantes que hemos hecho aquí en Cadena Nacional en el último tiempo, una hora entera, hablando con el líder mapuche Héctor Yaitul, el líder de la CAM, hoy detenido. Pocas entrevistas ha dado en su vida. Esta fue la última entrevista televisada de Héctor Yaitul para entender su compromiso con su pueblo, para entender su lucha y su punto de vista de un pueblo mapuche hoy en rebelión. Tenemos esta entrevista que queremos ofrecerte a ti nuevamente para que te hagas también una panorámica de lo que está ocurriendo en eso que nosotros llamamos el conflicto mapuche. Te invito a verla. Bueno, nuestro invitado, el que viene a continuación, da muy pocas entrevistas, contadas con esta mano. Ha estado más de 8 años detenido por una causa que él dice defender. Es el líder, fundador de la CAM, líder mapuche con nosotros, con Héctor Yaitul. Bienvenido, Héctor, a Cadena Nacional. ¿Cómo está? Vamos a hablar de la causa, vamos a hablar de por qué ha estado tanto tiempo detenido. Vamos a hablar de qué espera hoy el pueblo mapuche, las reivindicaciones que ustedes están luchando. Te damos las gracias por haber venido. Sabemos que no es fácil que tú estés enfrentando una cámara y también sabemos que quieres leernos a todos los chilenos un comunicado antes de comenzar esta entrevista. Las cámaras son tuyas, Héctor. Claro. Hoy día salió un comunicado que es enviado por mi familia en relación a la situación de prisión política que vive mi hijo Ernesto Lincoyán, actualmente en prisión en la cárcel de Mulchen. Dice así: al pueblo nación mapuche y a la opinión pública, los familiares de Ernesto Yaitul Pessoa, preso político mapuche y estudiante de sociología de la Universidad de Concepción, quien se encuentra en prisión preventiva desde hace 3 meses en la cárcel de Mulchen, denunciamos lo siguiente. 1. Que Gendarmería no ha cumplido con el deber de garantizar a Ernesto Yaitul condiciones carcelarias de seguridad y segregación mínima como corresponde a todo preso político mapuche. 2. Que al contrario, pone en riesgo su seguridad exponiéndolo a condiciones de hacinamiento permanente e inclusive forzándolo a compartir celda con reos que están en calidad de aislamiento y castigo. 3. Denunciamos que desde su detención Ernesto ha sido permanentemente hostigado por parte de algunos funcionarios y ha sufrido allanamientos irregulares reiterados. 4. Finalmente señalamos que dichas situaciones se han informado al alcalde de esta unidad y a la dirección regional sin que hasta el momento se tomen las medidas al respecto, razón por la cual responsabilizamos a Gendarmería y al Tribunal de Garantía de Los Ángeles de cualquier hecho que afecte la integridad de nuestro hijo y hermano. Exigimos debido proceso y juicio justo, un fin al montaje y libertad a Ernesto Yaitul. Muchas gracias. Partiendo con esta información que tú lees acá en exclusiva, Héctor, y que afecta obviamente a tu familia directamente, a tu hijo en este caso, la versión oficial es que tu hijo, estudiante de sociología de la Universidad de Concepción, portaba al momento de ser detenido armas de fuego en su mochila. Claro, esa es la acusación. Bueno, esa es la causa que él tiene, pero nosotros lo que presentamos a la opinión es que detrás de esto hay una operación de inteligencia de parte de los organismos de inteligencia del Estado, en este caso de la VIPE, que fue quien lo venía siguiendo, monitoreando a mí y a él y a otra gente del entorno familiar para de alguna manera generar aquí una situación de prisión política en algunos de nosotros, particularmente los que somos miembros de la CAM. En ese sentido, él es objeto de una detención irregular, ilegal, decimos nosotros, porque bueno, la VIPE no tiene esa características de actuación si no responde a una orden de detención o un mandato, digamos, de alto nivel. Entonces, estamos en presencia de una acción ilegal, toda vez que a él se le tomó prisionero con el objeto de alguna forma de presionarnos a nosotros como organización para establecer algún tipo de diálogo y buscar algún tipo de salida a lo que hoy día está sucediendo, digamos, en el mapuche. Héctor, para entender un poco la panorámica del conflicto, ¿qué es hoy la CAM, la Coordinadora Arauco Mayeco? Formalmente fue
salió a la luz pública el año 1998. Sí, 98. Claro. Tiene antecedentes de los años 95, 96, 97 con procesos de recuperación de tierra, pero finalmente se formaliza y sale a la luz pública el año 1998. De ahí ha venido un proceso de permanente lucha por el territorio y la autonomía y bueno, en el diseño también de un proyecto político estratégico que tiene como sus basamentos fundamentales hacernos cargo de esta lucha por el territorio y la autonomía. Esos son los planteamientos eje y estratégicos de nuestra organización. Somos una organización autonomista que planteamos como norte estratégico desarrollar un proceso de liberación nacional que involucre a todo al pueblo-nación en su conjunto. Ese es como lo principal. ¿Que era un Estado mapuche? Esa es una discusión que nosotros estamos llevando a cabo. Nosotros, de hecho, estamos deliberando bastante y estamos debatiendo junto a otros actores dentro del conflicto, principalmente del movimiento mapuche en general y del movimiento autonomista, los alcances o las distintas estrategias que nosotros podemos tener para alcanzar estos objetivos de autonomía, de autodeterminación. Ya, eso para entenderlo, sé que me decías tú una discusión interna aún, pero ¿qué grado de independencia quieren tener ustedes como Estado respecto del Estado chileno? Es que esa postura no es tan así en el dogma establecida o de una manera tan directa, sino que nosotros apostamos hoy día a llevar adelante un proceso de acumulación de fuerza desde el mundo mapuche para plantearnos la reconstrucción de la nación mapuche. A partir de la reconstrucción de la nación mapuche, nosotros podemos plantearnos un tipo de autonomía. Por ahora nosotros hablamos de autonomía desde la conquista, desde la lucha de la autonomía, y por eso nosotros también hacemos un basamento o un planteamiento estratégico al respecto de que tiene que llevarse adelante también un proceso de resistencia mapuche. Estos dos elementos fundamentales, la resistencia y la reconstitución de la nación mapuche, son los ejes por los cuales se desarrolla la lucha de nuestro pueblo desde la mirada de la CAM. Entonces, ese es un poco hoy día el planteamiento en general, digamos. Ya. Chile está debatiendo una nueva constitución. ¿A ti te gustaría que esa constitución fuera, por ejemplo, plurinacional o a usted te gustaría tener su propia constitución en Gualmapu? Claro, el tema es que es parte del debate. ¿Cómo nosotros vamos a lograr la autonomía? O la autodeterminación. Estos manejos de conceptos también son parte del debate que estamos haciendo al interior del movimiento mapuche. ¿En qué sentido? En que la lucha del pueblo mapuche no es toda uniforme, por decirlo de alguna manera, sino que hay distintas expresiones. Las organizaciones mapuche que hoy día estamos conflictuando con el Estado, en esta relación que tiene el Estado con el pueblo-nación mapuche, hay estrategias que se han visibilizado y ya más o menos se pueden ordenar, digamos. Hay estrategias que son intrainstitucionales o que buscan las vías de la institución para ir acumulando fuerza. Y esto tiene que ver, claro, con lo que tú planteas, si hay que aquí buscar por la vía de una reforma a la Constitución un alcance respecto de lo que son los derechos de nuestro pueblo. Esta vía nosotros no es la apuesta nuestra, no es la mirada nuestra, no responde a nuestro análisis ni al quehacer político que nosotros planteamos. ¿Por qué? Porque nosotros lo que planteamos es otro tipo de alcance para la autonomía y para la autodeterminación, que tiene que ver con la acumulación desde el mundo mapuche con una fuerza propia, mapuchista, decimos nosotros, principalmente a través de un proceso de autonomía también que tiene que ver con el quehacer en el pensamiento y la acción de nuestra gente, de los mapuches. En ese sentido nosotros hablamos que la autonomía ya la vamos entendiendo en una triple dimensión. Eso significa entrar en un proceso de descolonización ideológica, de independencia política para construir un pensamiento propio. Nosotros hablamos de una triple dimensión en el sentido de independencia política, toda vez que no tenemos que estar sujetos al Estado, a sus instituciones, a los partidos políticos, a las ONG, a influencias religiosas, en fin, que nos pueden orientar un tipo de conducción. Ese tipo de independencia tiene que ver también con otra dimensión de esta autonomía que nosotros planteamos, que es la de la descolonización. Perfecto. Y finalmente el tema de la reconstrucción
o la resignificación de un pensamiento propio que nosotros denominamos el nuevo Raquiduán de nuestra gente. Ese nuevo Raquiduán es el que nos permitirá de alguna manera plantearnos un proceso de liberación para la consecución de estos objetivos estratégicos. Entonces, en ese sentido, nosotros lo que estamos planteando es una autonomía ahora, una propuesta de autonomía revolucionaria que haga transformar la situación en la que nos encontramos hoy día, partiendo desde el plano estructural. Entonces, ahí nosotros decimos que vivimos, para establecer así una relación que nosotros tenemos hoy día con el Estado-Nación chileno, y esta relación hoy día está tensionada, hay un conflicto. ¿Tú te sientes, Héctor, disculpa, como líder de la CAM, te sientes en guerra contra el Estado chileno? Nosotros no hablamos por ahora de guerra. ¿Ya? El tema, nosotros hablamos del Huaychán, que es una autoconvocatoria de los mapuches para luchar, que tuvieron en antaño nuestros antepasados, y sobre la cual se convocaron el conjunto del pueblo nación mapuche para ir en defensa de sus territorios y su libertad. Pero este Huaychán era una guerra contra el Estado chileno. Podía entenderse como la guerra, pero también es el arte de parlamentar, es el arte de la política, y en eso estamos también nosotros dispuestos. Pero esta idea de conflicto, esta situación de conflicto no es una situación que la estemos manejando nosotros. O sea, a nosotros se nos ha endosado el problema de la violencia política en la relación con el Estado y con los distintos actores que están comprometidos en zonas de conflicto, en circunstancias de que se ha descontextualizado la situación por la cual hoy día existe este conflicto. Pero tú, por ejemplo, cuando tú dices ofrecemos tregua al Estado chileno, es porque si hay una tregua es porque hay una guerra o hay un conflicto. Un conflicto. O hay violencia. Hablemos de conflicto. Hablemos de conflicto. Entonces, nosotros estamos en una situación, claro, de hacer planteamientos políticos. Ciertamente hay una situación de conflicto. Pero esto tiene un análisis mayor. Tiene que ver con que hay un hito que debe manejarse y es de suma importancia que así sea. Y que tiene que ver con la ocupación de la Araucanía, la ocupación del Gualmapu, decimos nosotros, a fines del siglo XIX. ¿Ya? Hacia 1881, 1883 hay una ocupación militar del territorio ancestral mapuche. A partir de ahí se produce la expoliación territorial de nuestro pueblo en un 95 y más, digamos, % de nuestro territorio, de nuestro basamento material territorial. También tiene que ver con el genocidio, tiene que ver con la expoliación o la usurpación de masa ganadera, de recursos, de todo lo que significó la capacidad productiva de nuestra gente. Y tiene que ver con una política de genocidio que se establece a través de una normativa y de una cultura de la dominación que nosotros decimos se mantiene hasta los días de hoy, que es un régimen de ocupación de tipo colonial que se mantiene hasta la actualidad y que nos tiene en una situación de dominación y dependencia frente al Estado chileno. Entonces, en ese marco, nosotros siempre hemos vivido la violencia tanto de tipo estructural y de tipo simbólica, de tipo económica y de tipo política. Entonces, a nosotros no se nos puede endosar así tan gratuitamente el hecho de que el pueblo nación mapuche o sus expresiones estemos ejerciendo la violencia política porque sí. Pero la ejercen. Hay expresiones de autodefensa, de resistencia que se contextualizan en ese plan. ¿Cuáles, por ejemplo, Héctor, han sido, para entenderte? Bueno, de partida, si analizamos, por ejemplo, la violencia estructural, es la mantención de la expoliación territorial. La no devolución de territorio genera violencia, porque es un acto que violenta a nuestra gente. El no tener el derecho al territorio es ya de por sí un acto que ejerce una violencia muy fuerte en contra de nuestro pueblo-nación. Y eso recogiendo la memoria histórica y la justicia que, como se entiende de parte de nosotros, los mapuches. Entonces hay una violencia de tipo simbólica y cultural que tiene que ver con la negación de todos nuestros derechos fundamentales, incluso ejercer nuestras prácticas idiosincráticas o culturales, para entendernos, y que tiene que ver también con la negación del otro, en este caso de nosotros los mapuches, respecto de nuestra forma de pensar como visionariamente, en nuestra forma de entender este mundo y de vivir este mundo. Ya, pero la quema, por ejemplo, de iglesias o de camiones o de fondo, no sé, ¿es parte de esta respuesta a la violencia?
efectivamente es parte. Es parte. La violencia que se ha ejercido de uno y otro lado. ¿Ya? Pero para continuar el análisis, si nosotros seguimos analizando de cómo se manifiesta la violencia de parte del Estado y las clases dominantes, nosotros analizamos la violencia también de tipo política. Hoy día, para la defensa de los procesos de inversión capitalista, el Estado ha generado una poderosa maquinaria político-militar para aplastar al movimiento mapuche. O sea, ¿quién es más violento hoy día? Si nosotros, con mínimos recursos y con una capacidad muy rudimentaria para ejercer la autodefensa, o esta verdadera maquinaria político-militar que se ha implementado en zonas de conflicto y que tiene que ver con la militarización de zonas de conflicto, que tiene que ver con la persecución, con los allanamientos a comunidades, que tiene que ver con la prisión política y el asesinato de nuestros más destacados huechafes o militantes. Entonces, a ese tipo de violencia se ejerce una violencia de autodefensa o de resistencia. Ya. Y nosotros negamos categóricamente que esta sea una manifestación o expresiones de terrorismo, como lo ha acuñado la derecha, tratando de diseminar esta idea hacia los agricultores o hacia los gremios y hacia la sociedad en su conjunto, con el objeto de denostar nuestra justa lucha por reivindicaciones territoriales y políticas. Entonces, aquí es lo que queda claro, es que la violencia no la hemos establecido nosotros, la violencia la ha establecido el Estado, toda vez que mantiene estas estructuras. Te lo pregunto entonces de otra forma, Héctor, para entenderlo bien. Entonces, cuando se quema una iglesia o se quema un camión o un fondo, ¿es una respuesta a la violencia que el Estado chileno ha hecho contra usted? Claro, porque estamos viendo solo una arista del conflicto, que es la arista de la violencia mapuche, que es la que se reproduce en los medios de comunicación. Para entender un poco cómo es tu visión también. Claro, pero los medios de comunicación no registran la violencia estructural del Estado chileno o de las clases dominantes. No dan cuenta, por ejemplo, de que los colonos son una verdadera casta aristocrática, oligárquica y de tipo conservadora, reaccionaria, de derecha, racista, que ha constantemente violentado a las familias y a las comunidades mapuche. Y que esa parte no la muestran los medios de comunicación. ¿Cómo se expresa esa violencia de estos colonos hacia ustedes? Bueno, si allanaran a alguna casa de algún colono, seguramente encontraría mucho armamento, como ha ocurrido en algunas ocasiones en que se ha controlado algún colono, o como algún dirigente llama a la paz con, ellos dicen que con una pistola al dicen cinto. que es porque se están defendiendo de los ataques que hacen los comuneros a sus territorios. Los colonos siempre han ejercido la violencia armada en contra del movimiento mapuche, siempre. Desde que llegaron, porque llegaron de afuera, y se instalaron en estos territorios con el beneplácito, la ayuda del Estado chileno. Esa es una realidad que también hay que entender. Los colonos han configurado a partir de toda esta apuesta de apoyo del Estado chileno, se han configurado y se han constituido en una fuerza que hasta los días de hoy abusa indiscriminadamente de los mapuches. Y por eso esta polarización, por estos grados de violencia de uno y otro lado. Y que no necesariamente puede ser todo endosado, digamos, al movimiento mapuche o a sus expresiones que ejercen la autodefensa. Ofreciste una tregua. ¿Hubo respuesta de parte del gobierno a esa tregua? La verdad es que ese es un planteamiento que nosotros siempre hemos manejado por la historicidad de nuestro pueblo. O sea, si miramos, nos remitimos a la historia de lucha de nuestro pueblo siempre ha estado dispuesto a parlamentar para hacer defensa también de esto mismo, de nuestros derechos políticos territoriales, básicamente el de la autonomía y del tema de la defensa de nuestras tierras, nuestros territorios. Entonces, en ese marco, obviamente que nosotros vamos a estar dispuestos al diálogo, pero como el emplazamiento que se hace así a grandes rasgos de parte de las autoridades y de parte de la élite que tiene el poder de dominación en esta zona, el emplazamiento es a terminar con la violencia. Nosotros también decimos, bueno, es una tregua, porque la violencia no viene solo de una parte, sino que la violencia está instalada desde el momento mismo de la ocupación de la Araucanía y en la mantención de este formato de tipo colonial que nos mantiene a nosotros hoy prácticamente sitiados en nuestras comunidades con fuerzas de ocupación. Tú comenzaste con la CAM a mediados de los 90. Ya llevan prácticamente toda la concertación, el gobierno de Sebastián Piñera y ahora la nueva mayoría.
¿Haces una distinción tú entre gobiernos de cómo ha sido el tratamiento del Estado chileno hacia la causa mapuche o hacia el pueblo mapuche? Bueno, si nos remitimos al periodo de la dictadura, en que hubo una persecución indiscriminada al conjunto del movimiento social y político en este país, y que también se ensañó con la causa mapuche particularmente, se produjo ahí un tipo de revolución económica capitalista en el Gualmapu, que está principalmente expresado en los procesos de inversión capitalista. Bueno, nosotros hacemos el siguiente análisis. Este problema es de estructura y tiene que ver con la expoliación que se mantiene hasta los días de hoy del territorio mapuche, y que las actuales administraciones, los actuales gobiernos han dado continuidad respecto del formato y todo el tipo de administración que favorece a estos procesos de inversión. Entonces, los gobiernos hoy día, esta coalición de centro-izquierda, da continuidad a esta situación de proteger las inversiones de esta élite que hoy día gobierna en esta zona, que son principalmente los agricultores latifundistas y ahora el capital a nivel nacional y transnacional expresado en las forestales y centrales hidroeléctricas. Queremos profundizar en la lucha de ustedes contra esas forestales, esas hidroeléctricas. Queremos hablar también de cómo plantean la reconquista de sus tierras. Queremos hablar también de cuál es la realidad que ustedes están viviendo como comunidades, como comuneros mapuche en la región de la Araucanía. Todo eso a la vuelta de una pequeña pausa. Estamos en Cadena Nacional. Tú sabes, todas las miradas sobre el quehacer nacional construyendo identidad. Sabemos muy bien un punto de vista y quisimos saber el otro de este conflicto mapuche centenario, y nada menos que con el líder de la coordinadora Arauco Mayeco. Quedan muy pocas entrevistas, don Héctor Yaitul, así que le agradecemos nuevamente que esté con nosotros. Mi primera pregunta en este segundo bloque, Héctor, es ¿por qué? ¿Por qué decidiste dar esta entrevista, tú que hablas poco con los medios de comunicación? Bueno, hay dos elementos. Uno tiene que ver con el rol que estoy cumpliendo como vocero de una organización, y bueno, es un emplazamiento que se nos hace para llevar adelante nuestra propuesta de lucha, tanto como organización y como expresión dentro del movimiento mapuche autónomo. Y bueno, el otro elemento es que debo sacar la voz, debo expresar los planteamientos toda vez que es necesario por la contingencia. Estamos siendo emplazados en este momento respecto de una eventual mesa de diálogo que está en Temuco, entonces nosotros de alguna forma igual queremos expresarnos al respecto. ¿A la cual ustedes no accedieron, a esa mesa de diálogo? No, porque bueno, los antecedentes los dimos en una entrevista, que esta no es una mesa resolutiva, no tiene el peso político suficiente, y pensamos que va a terminar en un diagnóstico más. Por lo tanto, a nosotros lo que nos interesa es, como fuerza, como expresión política mapuche, es llegar a acuerdos que nos permitan de alguna manera hacer valer nuestros derechos territoriales y políticos que nos mueven, digamos. Ya. Queremos puntualizar, para que nos queden bien claras, Héctor, las propuestas de la CAM, las propuestas del pueblo que tú estás liderando en estos momentos. Claro. Si tuvieras en tus manos, digamos, esa resolución, ¿cuáles son los tres principales ejes o cuáles son los primeros puntos que tú pondrías en esta mesa? Bueno, en la contingencia nosotros estamos planteando que estamos dispuestos al diálogo. Si bien nosotros somos una expresión de resistencia, una más dentro del movimiento mapuche, tenemos como propuesta también la posibilidad de parlamentar. Pero esta posibilidad tiene una agenda, y la agenda ya la hemos expresado, que tiene que ver con que nosotros podemos sentarnos a conversar con los distintos actores de conflicto mapuche, principalmente con el Estado, y en un marco, digamos, de lo que nosotros nos interesa, que es el territorio y la autonomía para la nación mapuche. Pero ¿qué seguridad hay entonces que el Estado chileno, como tú lo dices, ¿no?, llegue a acuerdo con la CAM y surjan otros movimientos mapuches que desconocen el acuerdo de la CAM? Porque tú dices, no solo representamos a la CAM, hay otros sectores también. Claro, y eso tiene que ver con la
un poco con la diversidad de expresiones que tiene el movimiento mapuche. O sea, si yo explicaba que aquí hay un movimiento intrainstitucional que ve en la vida institucional una forma de la consecución de espacios de representación para la consecución también a lo mejor de objetivos como la autonomía, hay objetivos que tienen que ver, por ejemplo, con hacer valer jurisprudencia y sobre todo en los marcos de lo que es el derecho internacional, para que el Estado reconozca alguna posibilidad de autodeterminación dentro del diseño de la república que existe hoy día. Pero ¿qué seguridad das tú, por ejemplo, como líder de la CAM, Héctor, de que una tregua con ustedes y un acuerdo con ustedes va a significar una paz dentro del conflicto? Bueno, el emplazamiento no surge de... Esta propuesta no surge de nosotros. Hay un emplazamiento de parte del Estado y yo entiendo que de parte de las élites que tienen intereses en zona de conflicto, el empresariado. Hay una propuesta de freno a la violencia política que hoy día está en el Gualmapu, que es violencia que ya analizamos que no solamente es una expresión del movimiento mapuche, sino que tiene que ver con la violencia estructural, la violencia política, de parte de las clases dominantes principalmente. Entonces, frente a esa situación, nosotros lo que proponemos sí, es también establecer un diálogo, pero un diálogo que tenga que ver con abordar de forma seria los planteamientos que nosotros tenemos como movimiento y que son principalmente en relación a cómo se restituye territorialmente y se le otorgan ciertos grados de autonomía al pueblo nación mapuche. Eso es lo principal. ¿Tú ves alguna diferencia entre Burgos y Fernández, por ejemplo? Estos ministros del Interior, perdón. Yo por lo menos veo más voluntad política de esta autoridad actual. De Fernández, ministro del Interior actual. Claro, en relación al ministro Burgos, que ciertamente representa los sectores más conservadores y empresariales, digamos, del Estado, del sistema. Sin desconocer que el ministro es parte como autoridad, es parte del Estado chileno que mantiene este formato colonial y este sistema de dominación hacia nuestro pueblo. Entonces, aquí hay otras variables que tienen que ser analizadas al momento de buscar soluciones o acuerdos con nuestras, digamos, nuestras expresiones. Pero ese es como lo principal para nosotros. Hoy día, por ejemplo, nos provoca un poco de desconfianza que surjan algunas voces que se toman esta propuesta de la tregua y hagan planteamientos que tienen que ver con la continuidad de la institucionalidad respecto de soluciones para las demandas de nuestro pueblo. ¿Pero a ti te gustaría ser recibido por la presidenta Bachelet para hablar de estas demandas? Yo creo que la instancia tiene que ver con los poderes del Estado, tiene que ver con un diseño de un espacio que tenga que darse una proyección a largo plazo. Porque este es un conflicto que tiene recién, no sé, 20 años y va en proceso, va en marcha. La lucha de nuestro pueblo está recién en marcha. Este es incluso es una propuesta que nosotros hacemos para el momento político, porque la apuesta nuestra es la lucha por la recuperación territorial y política para la nación mapuche, y eso tiene continuidad. ¿En ese sentido sería una pérdida de tiempo hablar con un gobernante hoy? No, no es una pérdida de tiempo, todo lo contrario. Significa visibilizar cuáles son hoy día nuestras demandas fundamentales. O sea, ¿sería positivo entonces que te recibiera la presidenta Bachelet para hablar de estas demandas? ¿Lo ves como un hecho positivo, un paso dentro de este proceso? Sería un gesto político, sí, de envergadura, sí, efectivamente. Pero hay otras variables, como señalo, que tienen que ver con la voluntad política de parte del Estado en su conjunto. Y a eso nos tenemos que abocar, digamos, no solamente nosotros que somos actores, sino otras expresiones dentro del conflicto mapuche. Tiene que ver la sociedad civil, tiene que ver, no sé, también de alguna manera también las expresiones internacionales que están mirando el tema de este conflicto entre el Estado-Nación y nuestro pueblo.
¿Cómo catalogas tú la labor que realizó el intendente Francisco Buenchumilla? Bueno, en comparación con la intendencia actual en la Araucanía, bueno, aquí hay varias intendencias que hay que considerar. La de la región del Biobío, si nos remitimos a la administración oficial, la de la Araucanía, la de los ríos, donde está la territorialidad ancestral mapuche, el Gualmapu. Si nos remitimos solamente a la Araucanía, claro, ahí hay un retroceso bastante fuerte respecto de lo que son los entendimientos, la posibilidad de diálogo, toda vez que un intendente desconoce el derecho a la territorialidad de nuestro pueblo. Entonces está desconociendo todos los derechos fundamentales de nuestras comunidades. Y en ese sentido nosotros no veríamos avances sustantivos, digamos, o sea, este intendente de ahora fue un retroceso respecto de lo que fue Buenchumilla. Claro, Buenchumilla de hecho selló su suerte y fue sacado del puesto por plantearse abierto al diálogo, pero también porque de alguna manera él asumió dos hitos importantes, podríamos decir, que tienen que ver con el trasfondo del conflicto. Uno, que es la deuda histórica de la que se ha hablado siempre, que tiene que ver con este hito de que el Estado es el responsable de la situación en el Gualmapu, el Estado que invadió el territorio mapuche para ponerlo a servicio de esta élite que nosotros hoy día confrontamos. Ese es un hito importante, cuando él pide perdón a nombre del Estado por lo que pasa al pueblo nación mapuche. Eso selló su suerte. Pero también selló su suerte el pronunciamiento que le hace en la propuesta de una reconfiguración del mapa territorial que genera el conflicto en los hechos, digamos, que esta pelea con las forestales principalmente, que es una pelea de restitución territorial contra los procesos de inversión capitalistas que están depredando nuestros territorios ancestrales y que no solo afecta al mundo mapuche en sí, sino que afecta a toda la sociedad en su conjunto. Impresionante lo que están haciendo ecológicamente los bosques de pino y los bosques de eucalipto en territorios que antes eran bosque nativo, ¿no? Bueno, se nos debe venir como imagen, digamos, a nuestro pensamiento, todo lo que significó Nahuelbuta para la construcción del mundo mapuche. Nahuelbuta es una cordillera ancestral para nuestro pueblo de suma importancia. Pero hoy día Nahuelbuta es exclusivamente propiedad de la industria forestal y está siendo depredada con estas políticas extractivistas. Ahí están las araucarias más milenarias que tenemos también en Nahuelbuta. Bueno, quedan vestigios, digamos, de estas expresiones de bosque que prácticamente está ya en extinción, digamos. Pero toda la cordillera de Nahuelbuta es propiedad del sistema que hoy día se impone y es un sistema de usurpación territorial principalmente en nuestro pueblo. Entonces, los principales conflictos que nosotros tenemos por tierra en las zonas de Arauco, Mayeco, que dio lugar al nacimiento de esta organización, tienen que ver con la reconstrucción territorial en este basamento que nosotros llamamos de la cordillera de Nahuelbuta. Que llegue nuevamente Sebastián Piñera al poder o que llegue nuevamente Ricardo Lagos, ¿marca alguna diferencia para ti? Me parece que estas dos alternativas lo único que harían sería profundizar la brecha que existe entre el Estado-Nación chileno y el pueblo-nación mapuche, por lo que fue sus dos experiencias como gobernante. Ellos responden más férreamente a la mantención de un tipo de economía de formato neoliberal que ha generado estos estragos en nuestros territorios ancestrales. Hoy día, si nosotros tenemos una situación de avance que también confronta con nuestro pueblo y ha generado esta polarización con las comunidades y sus expresiones de resistencia y con nuestras organizaciones, tiene que ver con que se ha dado continuidad, por ejemplo, a la política de producción de las forestales, con la mantención del decreto 701, que nosotros hemos dicho es una bofetada a nuestro pueblo nación mapuche y a todos aquellos que de alguna manera defienden... O sea, para entenderlo bien, entonces, tú no haces distinción entre que gane Piñera o que gane Lagos. No, para nada, son las dos caras de una misma moneda. Para ti sus gobiernos fueron iguales frente a la causa que tú defiendes. Exacto.
se va a mantener estas políticas, digamos, de llevar adelante procesos de inversión capitalistas como el que está hoy día siendo implementado y que podría tener algún freno, depende de la voluntad política, que es el nuevo modelo de desarrollo energético que está generando también estragos en toda la territorialidad de la cordillera y la precordillera, en las zonas pehuenches principalmente, y que está siendo llevado adelante por el ministro de Energía y que de alguna manera ha agudizado conflictos con las comunidades mapuches. O sea, estos conflictos no son casuales, tienen una antesala y tiene que ver con esta arremetida de las inversiones capitalistas en nuestro territorio central. Esto tú decías que este es un movimiento que está recién empezando, ¿no? El que tú estás liderando y este levantamiento que estamos viviendo hoy. ¿Crees tú que se puede agudizar aún más esta distancia? De hecho, se ha agudizado. ¿Pero se puede agudizar aún más si es que no se logra la tregua, por ejemplo? No sé si en el marco de una tregua. Yo creo que tiene que ver con una serie de otros factores. Pero en la medida, este es el problema de fondo, en la medida de que se dé luz verde a estos procesos de inversión. Por eso es que la organización nuestra ha tenido de alguna manera un posicionamiento, porque nosotros nos hemos definido una organización autonomista mapuche que está levantando un pensamiento propio mapuche o mapuchista, pero de carácter básicamente de lucha anticapitalista y que confronta principalmente con los procesos de inversión que tenemos ahí con reivindicación territorial. Entonces eso a nosotros nos acota un radio de acción, de pensamiento y acción en contra de estas empresas. Y ahí se puede entender lo que siempre nos han preguntado, dónde están las acciones o la acción directa de la CAM. Nosotros decimos principalmente en este sistema de dominación que hoy día oprime a nuestro pueblo, que tiene que ver con estos procesos forestales, energéticos, mineros, en fin. Esto hay cosas que han golpeado también a la opinión pública a lo largo de Chile, como la muerte del matrimonio Luxinger, ¿no? Que murieron quemados vivos. ¿Tú qué opinión tienes al respecto? Bueno, nosotros ya hemos dado nuestra opinión al respecto. No tenemos nada que ver con ese evento. De alguna manera igual la mirada que nosotros siempre hacemos es política respecto de cómo luchar y por lo tanto nuestra dimensión hoy día de lucha es más multidimensional, es decir, no solamente está enfocada con la acción directa, sino también tiene que ver con todos aquellos aspectos que van o que permitirían la reconstitución de nuestro pueblo. ¿Tú repudias ese acto puntual de Luxinger? Lo repudiamos. Sí, efectivamente nosotros lo repudiamos en su momento, nos descartamos y no contribuye políticamente a este bagaje de reconstrucción de lo que ha significado el etos de nuestro pueblo, el etos mapuche o la dimensión del mundo mapuche. Esta relación que nosotros sostenemos por luchar por la tierra, esta relación que nosotros tenemos de defender los aspectos comunitarios, nuestras comunidades, nuestros lofs ancestrales, tiene que ver con el amor que tenemos por los distintos elementos que nos dan la vida o nos dieron la vida como pueblo, que nos permitieron y nos permiten proyectarnos. Esa relación está en nuestro pensamiento como visionario, el Electrofil Monjem, el Azmapu, el Norche, que establecen formas de vida de nuestra gente que de alguna manera nos dan un tipo de ética, un tipo de moral para vivir. Entonces, eso tiene que ser un bagaje, un acervo que nosotros tenemos que conservar siempre y por lo tanto nuestra lucha es por la vida. Nuestra lucha es por recuperar y de alguna manera reconstituir lo mejor de un tipo de sociedad que fue la de nuestros antepasados. Una sociedad a lo mejor que no es del gusto de muchos por desconocimiento, pero es una sociedad más sana, más justa, y que tiene estos elementos detrás, que tiene que ver con la no discriminación. ¿Y qué autocrítica haces tú, Héctor, como líder también, de que estos planteamientos que estás diciendo ahora no sean tan difundidos, no sean tan conocidos, ¿no? en Chile entero? Bueno, estos planteamientos no son difundidos porque la prensa o los medios de comunicación siempre han estado al servicio del poder. O sea, si aquí nosotros hemos sufrido y hemos sido violentados, también tiene que ver un poco con esto, con cómo
se desarrolla un régimen de tipo colonial que no solamente es de los periodos de la ocupación de la Araucanía, sino que viene de los periodos de la conquista, hasta los días de hoy. Esta cantidad de prejuicios y estereotipos que se han ejercido, que se han desarrollado en contra de nuestra gente, los mapuches, tiene que ver con eso de crear una ideología para que el poder tenga garantías para ocupar nuestros territorios y despojarnos de nuestros recursos y de nuestra libertad. Entonces, siempre se ha generado esta suerte o este campo, digamos, de estereotipos y prejuicios en relación a los mapuches. Antes éramos, no sé, los primitivos, los sin alma, casi en una situación de subhumanidad, salvajes. Después pasamos a ser delincuentes, bandoleros. Después, con el tiempo, pasamos a ser los borrachos, los flojos, indios. Y en la actualidad los epítetos son hoy día de delincuentes y terroristas. Toda vez que luchamos por nuestros derechos, nosotros somos catalogados o de delincuentes o de terroristas. Situación que nosotros negamos abiertamente. No somos ni delincuentes ni terroristas, sino que somos luchadores por los derechos de nuestro pueblo. Héctor, un conflicto que ha tenido víctimas de lado y lado, ¿no? de tu pueblo y también de hijos de colonos que como tú dices, han llegado allá. ¿Qué le dirías tú a esas familias que han perdido gente en este conflicto? Bueno, este es un conflicto que tiene sí ciertamente su arista de víctima. Lo que nosotros cuestionamos es el aprovechamiento que hace la élite, los sectores dominantes, las clases dominantes, respecto de quiénes son las víctimas de este tema, de esta relación. Entonces aquí hay, por ejemplo, esta idea del terrorismo que se siembra, también tiene que ver con quiénes podrían eventualmente ser las víctimas de esta violencia política. Y nosotros siempre vamos a cuestionar cómo se presenta el conflicto mapuche. Porque si nos remitimos históricamente a lo que ha sido nuestro pueblo, no está de más decir, o sea, la mirada histórica nos da cuenta de que las víctimas de todo este proceso han sido los mapuches y seguimos siendo los mapuches. Si nosotros miramos hoy día quiénes son los que están en prisión política hoy día, más de 40 personas hoy día en prisión política, entre esos mi hijo, y que está siendo hostigado en una cárcel en este momento, que está sufriendo condiciones indignas de prisión política, porque él no es ni delincuente, ni nada, ni terrorista, sino que es un ejemplo de lo que significa un mapuche hoy día que retoma las banderas de nuestro pueblo. Entonces, tiene que ver también con la cantidad de recursos que se utilizan hoy día para mantener militarizado el Wallmapu. Estamos hablando, yo me sorprendo, yo del tiempo que llevo en el proceso de lucha mapuche, nunca había visto esta maquinaria político-militar que tiene que ver con fuerzas de ocupación prácticamente, con dispositivos increíbles que tienen drones, blindados, fusiles, que están en nuestro territorio, o sea, violentando permanentemente en nuestras comunidades toda vez que éstas se oponen o hacen frente a estos procesos de inversión. Esto nos quedan 30 segundos. ¿Te gustaría ocupar las cámaras para mandarle un mensaje a este gobierno, ¿no? Que todavía le queda un año y algo, un año y medio, o a tu pueblo, o a los mapuches repartidos, o a los chilenos todos, no sé? Bueno, yo el primer mensaje y las palabras están dirigidas a mi pueblo, nación, un llamamiento a dar continuidad al proceso de lucha que no llevamos adelante, principalmente con lo que es esta dimensión de la libertad, de los derechos principales. La recuperación de la autonomía y el territorio es fundamental. Entonces, un llamamiento a dar que nuestras comunidades, nuestras expresiones den continuidad a este proceso con todo el Nehuen, con todo el Raquidoam, reconstruyendo el Mapuche Kimun y principalmente retomando lo que nuestros ancestros nos legaron, que es la dignidad de nuestro pueblo. Héctor, gracias por haber venido. Chaltumay.